En una fábrica de ropa se producen 3 estilos de camisas que llamaremos 1, 2, 3. Cada prenda pasa por el proceso de cortado, cosido y planchado. Las camisas se elaboran por lote. Para producir camisas tipo 1 se necesitan 30 minutos para cortarlas, 40 minutos para coserlas y 50 minutos para plancharlas. Para el tipo 2, 50 minutos para cortarlas, 50 minutos para coserlas y 50 minutos para plancharlas y empaquetarlas. Para el tipo 3, 65 minutos para cortarlas, 40 minutos para coserlas y 15 minutos para plancharlas y empaquetarlas. ¿Cuántos lotes se pueden producir si se trabajan 700 minutos en corte, 460 minutos en costura y 410 minutos en planchado? ¿Cuáles son entonces las variables? Las que irían en columnas. Camisa 1, 2 y 3. Exacto. Cantidad de lotes de camisas 1, cantidad de lotes camisas 2. ¿Y cuáles serían las filas? Cortado, cosido y planchado. Esas serían las ecuaciones. Entonces, este último dato, este 40 que está acá en la fila 2, columna 3, ¿qué representa? Que un lote de camisas tipo 3 tarda 40 minutos en el proceso de costura. Y así podríamos analizar cada uno de los datos, ¿cierto? Las columnas son las variables y las filas son las ecuaciones. Una ecuación para corte, una ecuación para costura y una ecuación para planchado. ¿Cuáles son los disponibles? Entonces me dice que el corte tengo un tiempo disponible de 710 minutos, proceso de costura 460 minutos y el proceso de planchado 410. Podemos entonces ir a nuestro siguiente paso, identificamos las variables. C1 es la cantidad de camisas tipo 1, o sea, como los lotes, más bien cantidad de lotes de camisas tipo 1, cantidad de lotes tipo 2, cantidad de lotes tipo 3. ¿Cómo quedarían entonces las ecuaciones? La primera ecuación vendría la ecuación del proceso de corte. El tiempo que tarda una camisa tipo 1 en corte multiplicado por todas las camisas 1 me generaría todo el tiempo que me gasto en corte para las camisas 1. 50 minutos que tarda una camisa tipo 2 multiplicado por todas las camisas tipo 2 que fabrique, entonces me gastaría todo este tiempo. Esta multiplicación representa todo el tiempo que me gasto cortando las camisas tipo 2, todas las camisas. Y así me representa este último dato. Lo que está al lado izquierdo es el tiempo utilizado, que tiene que ser igual al tiempo que tengo disponible, 710 minutos. La segunda ecuación sería similar, 40 por C1, 50 por C2 y 40 por C3 igual a 560. Y en planchado pasa lo mismo, 50 C1, 50 C2, 15 C3. El tiempo que utilicé planchando esos 3 tipos de camisas tiene que ser igual al tiempo que tengo disponible. De este sistema de ecuaciones, el siguiente paso es hallar nuestro sistema matricial, y del sistema matricial pasamos a nuestra matriz aumentada. Aquí pasé de una vez a la matriz aumentada y a este sistema lo volvemos con lo mismo. Vamos a aplicar operaciones elementales fila. Lo primero es convertir el primer pivote en 1, que es lo mismo, multiplicar la fila 1 por el inverso multiplicativo, y la operación me quedaría de esta forma. Al hacer la multiplicación, cambiaría la fila 1. Las siguientes operaciones serían cambiar la fila 2, pero la operación la tendría que hacer con la fila donde está el pivote, sería E21, y el número que voy a convertir en 0 es 40. Y la otra operación sería la que me convierte este 50 en 0. Recordemos que estamos pivotando la columna, o sea que estas dos entradas deben convertirse en 0. Para convertir este 50 en 0, cambiaría la fila 3, porque es donde está el 50. La operación la hago con la fila donde está el pivote, o sea, la fila 3 le resto lo que está en la fila 1, multiplicado por el 50, que es el valor que voy a convertir en 0. Al hacer la primera operación elemental fila, entonces cambiaría la fila 2. Entonces, lo que está en la fila 2 le resto lo que está en la fila 1, multiplicado por el valor de K, me da ese 0, y así podría hallar las demás entradas y tendría
esos resultados en la fila 2. Y al hacer la operación E3 150, Profe, a mí me dio 0, 0 y menos 35. Me falta 1. bueno, los resultados que obtuve al aplicar la operación elemental fila E3-1 fueron esos. Menos 100 tercios, menos 280 tercios, menos 2320 tercios. Entonces, verifíquenlo. M3, M2 por menos 3/50, multiplicarlo por toda la fila 2, me quedaría de esta forma. La fila 1 y la fila 3 quedaron exactamente iguales. Lo que tengo en la fila 3, le resto lo que tengo en la fila 2, multiplicado por menos 100 tercios. Al hacer esa operación da 0, eso se coloca en la fila 3. La siguiente entrada sería también 0 y la última operación es 200. La primera variable C1 relacionada con la columna 1 tiene pivote. La columna 2 está relacionada con la variable C2. Esa columna 2 también tiene pivote. Y C3 notamos que está relacionada con esta columna 3, pero en esta columna 3 no hay pivote porque el pivote sería este 200. ¿Cuántas variables básicas tenemos? C1 y C2. Y C3 sería una variable libre. Pero notemos en la última ecuación 0, 0, 0, 200. ¿Eso qué significa? C1 por 1, C1, 5 tercios por C2, 5 tercios C2 y 13 sextos por C3 daría 13 sextos C3, igual a 71 tercios. Ahora multipliquemos fila 2 columna por la columna, fila 2 por la columna. Y veamos la tercera para que noten lo que obtuvimos. C1 por 0 es 0, desaparece C1. C2 por 0, 0, desaparece C2. Y C3 por 0, 0, desaparece C3. Y eso debería ser igual a ¿cuánto? A 200. Cuando tengo un resultado de este tipo, que la matriz reducida U, una de las columnas es 0, y el término independiente es un número diferente de 0, quiere decir que hemos llegado a un absurdo. Y como es un absurdo, podemos decir que este sistema no tiene solución. Por lo tanto, el sistema se dice que es incompatible. No tiene sentido hallar C1 y C2 si C3 es un absurdo. Bueno, en conclusión, tenemos dos variables básicas, C1, C2 y una variable libre.